Bien. Buenos días. Nada, hoy vamos a trabajar con lo que es la dinámica rotacional, la parte que nos faltaba de lo que trabajamos el pasado lunes, y voy a ir directamente hacia allá. Bien, aquí. Entonces, tengo que decirle, recuerden que lo que dijimos de la dinámica rotacional era que estudiaba las rotaciones de los cuerpos, importando qué lo produce, ¿verdad? Y entonces aquí, en vez de hablar de fuerzas, hablamos de momento de una fuerza, ¿verdad? O el torque, que yo expliqué la última vez. Bien, entonces también nosotros podemos hablar de algo que es similar a lo que vimos en la clase de dinámica con relación a la cantidad de movimiento lineal o momento lineal, que era esto, ¿verdad? Que era m por v. Entonces aquí nosotros podemos hablar de algo que se asemeja a la cantidad de movimiento lineal, y es la cantidad de movimiento angular o momento angular que tiene esta fórmula, donde la v Ámbar, ¿quieres decir algo? Okay. No, pero es que se me activa el micrófono solo. Entonces, donde la v representa la velocidad lineal y la w representa la velocidad angular. Estas dos son similares, ¿verdad? Entonces, esta I que ustedes ven ahí es lo que llamamos momento de inercia. Y es como la similar a la masa. ¿Por qué es similar? Porque miren, la I es igual a M por R. O sea, masa por radio, ¿verdad? Y ese radio aparece porque ese momento de inercia es cuando la partícula está dando giro. Y por eso es que aparece el radio aquí. Pero si nosotros eliminamos el radio, significa que ese radio se elimina. Entonces, la partícula ya no va a estar dando giro, sino que ¿qué ocurre con la partícula? Sigue derechita así, ¿verdad? Entonces, si nosotros eliminamos el radio, ese momento angular se vuelve a momento lineal. Y por eso es que me sobra esta M. Porque el momento de inercia, que es la I, es como si fuera la masa, pero dando giro. ¿Verdad? Eso es como, ¿verdad? Eso es como si fuera el razonamiento. ¿Verdad? Es como si fuera el razonamiento. Entonces, significa que para las partículas que están dando giro, nosotros podemos encontrar la cantidad de movimiento de esa partícula con esta fórmula, ¿verdad? Y cuando está en línea recta, nosotros encontramos la cantidad de movimiento con esta fórmula. Pero ya eso nosotros ya lo hicimos en una clase pasada. Ok, entonces voy para abajo. Por medio de todo esto, nosotros podemos ver algunas fórmulas del torque. Esta me dice que el torque es igual. Recuerden que el torque nosotros la vimos como fuerza por distancia. ¿Se acuerdan? Que eso fue lo que vimos el lunes. Entonces también lo podemos ver como
momento angular entre tiempo. O sea, esta es otra fórmula del torque. Diferente a esa, claro. Esta es otra fórmula. Y si sustituimos el valor de L, que es I por W, podemos encontrar otra fórmula, que es I por aceleración angular. Esa es otra fórmula. Y por aquí abajo tenemos otra. Por aquí abajo tenemos otra. Con relación a la frecuencia. No, disculpen, esta es con relación a la fuerza de fricción que viene de aquí, disculpen. Viene de ahí. O sea que tenemos tres fórmulas para el torque. O sea que ya cuando realicemos los ejercicios en la próxima semana, ya ustedes van a ver cómo nosotros trabajamos con esa fórmula. Ok. Luego de esto tenemos lo que es la estática rotacional. Muy importante esta parte. Porque si se acuerdan, yo hablé de la estática y yo dije que la estática era lo que la parte de la mecánica que estudiaba el estado de equilibrio de los cuerpos, ¿verdad? Entonces, la estática rotacional estudia el estado de equilibrio rotacional de los cuerpos. O sea, igualito como yo dije, de la dinámica rotacional y la estática y la cinemática rotacional, esta es como la hija, como una hija de esta, ¿verdad? Como una hija. Entonces, ¿qué es esto del equilibrio rotacional? Si se acuerdan, en la estática hablamos de equilibrio y dijimos que el equilibrio cuando es un movimiento lineal, cuando un movimiento lineal, el equilibrio es la sumatoria de todas las fuerzas y esta tiene que ser igual a cero. ¿Se acuerdan? Que eso lo hablamos el lunes. Eso es una ecuación de equilibrio. Eso significa que el cuerpo está en equilibrio. Ahora, en el equilibrio rotacional no podemos hablar de sumatoria de fuerza. Tenemos que hablar de sumatoria de torques. Y eso tiene que ser igual a cero. Sumatoria de torques. Y eso lo podemos sacar de esta forma. Miren, aquí hay un ejemplo. Aquí hay un ejemplo que yo les voy a mostrar. Claro, no lo voy a desarrollar completo, solamente les voy a mostrar cómo uno saca los torques, ¿verdad? Miren, primero, si se acuerdan, en el ejercicio que nosotros hicimos, en el ejemplo que yo les mostré la otra vez, que tenía la caja, ¿verdad? Y aquí había una fuerza, aquí había otra, y aquí había otra. Y que yo hacía F1 más F2 más F3 igual 0. ¿Verdad? Entonces, ahí esto significa que cuando yo sumo esas tres fuerzas tenía que igualar a 0 eh, para que corresponda al equilibrio, ¿verdad? Entonces aquí pasa igual. Aquí yo tengo una balanza. Tengo un plato aquí. Esto viene siendo el brazo de la palanca, de la balanza, disculpe. Y esto que está aquí viene siendo el pivote. El pivote es el sitio donde el torque se hace, o sea, donde la balanza se mueve o para acá o para acá. Ese es el pivote, ¿verdad? Entonces significa que si yo pongo un peso aquí y un peso aquí, ¿verdad? O sea, algo yo pongo ahí. Esto yo lo voy a llamar M1, esto yo lo voy a llamar M2. Entonces, si yo pongo algo en los platos, eso significa que habrá un peso. Un peso.
Miren. Entonces, a este peso yo le voy a llamar peso 2, ¿verdad? Porque este es M2. Y este es peso 1, que es M1. Luego tengo un radio o una distancia de aquí a aquí. Le voy a llamar R2 y a esto yo le voy a llamar R1. R1. Entonces, con ese radio o esa distancia, que es lo mismo, y ese peso, que es una fuerza también, recuerden que esto es una fuerza, yo le puedo llamar F2 o F1. Yo puedo decir que mi primer peso, porque recuerden una cosa, el torque es fuerza por distancia. Significa que si yo tengo dos fuerzas o dos pesos, que es lo mismo, significa que yo voy a tener dos torques. Entonces, el torque 1 es igual a P1 por R1 y el torque 2 es igual a P2 por R2. Y ahí tengo mis dos torques. Entonces, ¿qué dice la fórmula del equilibrio? Que para que haya equilibrio, yo tengo que sumar mis dos torques e igualarlo a cero. O sea, yo tengo que agarrar estos valores que están aquí e igualarlo a cero. Pero nada, eso como quiera lo vamos a hacer en los ejercicios, así que no se desesperen. Yo solamente le estoy mostrando en ese ejemplo cómo es que nosotros vamos a sacar más o menos los torques. Pero eso es bien fácil. Eso es un ejemplito de cómo ustedes de cómo vamos a trabajar los torques. Aquí se lo explica también, aquí se lo va explicando lo mismo que yo hice, se lo va explicando aquí, pero ya eso lo vamos a hacer en los ejercicios, así que no vale la pena hacer eso. Luego aquí abajo tenemos una pequeña comparación. ¿Una comparación con qué? Una comparación con el movimiento traslacional, que es el lineal, y el movimiento de rotación, donde aquí me dan las variables. Esto aquí va una T. Aquí me dan las variables del movimiento de rotación: distancia, velocidad, aceleración, masa, fuerza y tiempo, ¿verdad? Y aquí me dan las variables del movimiento de rotación: desplazamiento angular, velocidad angular, aceleración angular, momento de inercia, torque y tiempo, que esta es la única que se parece, ¿verdad? Porque el tiempo no cambia, el tiempo siempre es tiempo. Entonces, esta representa esta en el rotacional y así sucesivamente. Bueno, esa es una comparación que se está haciendo. Luego, abajo, si se dan cuenta, tenemos una comparación de ecuaciones. Estas son las que ya nosotros hemos trabajado en el movimiento circular uniforme. Nosotros la trabajamos estas y la comparamos con estas. Entonces, estas son las que me aparecen ahora. Esa es la del torque y esta es la del momento angular, que es en comparación con la fórmula de la fuerza y la fórmula del movimiento, del movimiento, cantidad de movimiento. Eso. Entonces, aquí también tenemos otra comparación. Y bueno, ya eso es la comparación entre las ecuaciones, ¿verdad? Bien, entonces, nada, esto sería todo lo que ustedes tienen que saber sobre dinámica de rotación. Vamos a ver, ¿alguna pregunta, duda? Pueden hacerla ahora. Vamos a ver. Pregunta, duda. Oh. No. Muy bien. Entonces, ahora, como siempre,